terminar al mismo tiempo a pesar de los feriados que haya. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos habíamos quedado? Se habíamos quedado en genética bacteriana. Entonces, la bacteria es algo interesante, porque hay dos tipos de genoma. El genoma que le corresponde al nucleoide, que está en la parte central, y el genoma extra, que generalmente son plásmidos. Es lo más frecuente. ¿Por qué digo generalmente? Porque hay otras opciones, como por ejemplo los bacteriófagos. Los virus que pueden atacar bacterias pueden traer parte del genoma con ellos. ¿Listo? Entonces, por eso es que estos son los dos que tenemos que aprender. El plásmido es un ADN circular que contiene información valiosa, pero no se pega al cromosoma principal. ¿Por qué? Porque no se pega. Y esto de los fagos va a ser muy importante, porque a veces estos virus se equivocan y en vez de guardar su genoma, guardan genoma de la bacteria anterior que atacaron. Y eso transporta material genético. Entonces aquí el dogma de la biología molecular es indispensable. El dogma dice, el ADN se convierte en ARN y esto se convierte en proteínas. ¿Y por qué nos interesan las proteínas? Porque las proteínas son aquellas que hacen todo el trabajo celular. ¿Listo? Y todas terminan en asa, ¿verdad? Entonces, cada vez que mi célula es capaz de hacer algo, es que yo tengo una proteína envuelta. ¿Listo? Entonces, si yo transfiero ADN, tengo la posibilidad de transmitir nuevas proteínas y por lo tanto transmitir acciones especiales. ¿Listo? ¿Eso qué hace? Que mi bacteria sea más peligrosa y tenga mayor probabilidad de matar a mi paciente. ¿Listo? Acuérdense que estamos trabajando bajo ¿cómo se llama esto? El paradigma de que esto es una guerra. ¿Listo? O se muere el paciente o se muere la bacteria. ¿Listo? Entonces, ahí está el punto en donde hemos dicho hay que conocer al enemigo o se nos mueren los pacientes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, E. coli hemos dicho que es una bacteria que es sumamente famosa, sumamente importante. Por eso es que la tomamos como ejemplo. Doctora, ¿todos hacen lo mismo? No, pero la mayoría. Entonces, por eso es que vamos a hablar sobre el cromosoma. Doctora, ¿no acaba usted de decir que eso se llama nucleoide? Nucleoide, sí. Pero acuérdense que generalmente cuando yo estoy hablando de material genético estoy hablando de dos. El ADN, donde comenzaba todo, y el ARN. Entonces, en esa masa llamada nucleoide puede haber ARN. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que el genoma del ADN es un único cromosoma. ¿Listo? Como es grande, se va a arrugar como una pelotita. Y entonces, ¿hay quién va a quedar atrapado en el medio? Unos ARN. Entonces, ¿es lo mismo cromosoma que el nucleoide? No, pero nos estamos refiriendo a material genético. Entonces, ¿qué quiero decir? Solo tengo un cromosoma, a diferencia, por ejemplo, de los seres humanos, tiene un montón, ¿no es cierto? Entonces, aquí solamente hay un cromosoma y este tiene un peso molecular pequeñito, ¿listo? ¿Por qué hacemos hincapié en el peso molecular? Porque nosotros tenemos segmentos de regulación y hay un montón de espacio del ADN que no sabemos exactamente qué hace. O sea, porque decimos, un gen tiene un regulador, tiene un transductor, tiene una secuencia data, tiene 20.000 cosas. En cambio, estos no. Como no tienen espacio, todo el cromosoma funciona. Estos son genes. Y por eso nos sirve. Tú malogras el ADN de estas bacterias y no pueden sobrevivir. ¿No es cierto? A nosotros nos malogran el ADN y tenemos una enfermedad genética, pero sobrevivimos. ¿Listo? Entonces, por eso es que es importante saber de qué estamos hablando. Entonces, solamente tienen un cromosoma. Por eso se llama un genoma haploide, ¿no es cierto? Si yo malogro parte del genoma, se va a morir. Y eso es lo que queremos, ¿no? No es nada personal, pero hasta que cambiemos de paradigma, esto es una guerra, ¿no es cierto? Muy bien. Y si se producen mutaciones, yo tengo dos opciones. Que se malogre el ADN o que se consiga algo mejor para la bacteria. Y esas son las superbacterias a las que cuando aparecen les tenemos que tener mucho cuidado porque con mucha mayor probabilidad el paciente va a morir. Entonces por eso tenemos que estar muy atentos y por eso también la microbiología sigue teniendo vigencia. Porque a pesar de todo lo que yo ya sé, en el momento que se produce una mutación tengo que cambiar. ¿Sí? No voy a seguir persistiendo en la misma historia por toda la eternidad, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos extracromosómicos que habíamos dicho que vamos a aprender dos, ¿no es cierto? Que eran los plásmidos y los fagos,
Generalmente le aportan ventajas, ¿no es cierto? Es como que una forma de que una bacteria le enseña a su bacteria amiga cómo defenderse mejor en esta guerra. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Entonces hemos dicho que es un ADN de doble cadena, que es circular y que es bien pequeñito. Eso es a lo que nos referimos con el plasma molecular. Mientras que un plásmido es completamente externo, es decir, está en el citoplasma, pero también es un ADN de cadena circular. ¿Y esto qué le permite? Que se pueda movilizar mediante qué estructura? El pili. ¿Se acuerdan que dijimos que hay pilis que son para adherirse y pilis que son para comunicarse con la bacteria vecina? Como este es chiquitito, mucho más chiquito que el cromosoma bacteriano, puede pasar, ¿no es cierto? Y va de paseo y viene bien compartido a las otras bacterias. Entonces, la recombinación genética es cuando cambia el cromosoma, cambia el componente genético de una bacteria. Tenemos tres mecanismos que es indispensable aprender. ¿Listo? La transformación, la transducción y la conjugación van a llevar al mismo destino. El genoma de la bacteria cambia y generalmente para beneficiar a esa bacteria. ¿Cómo es que esto sucede? Por ejemplo, en la transformación, lo que estamos viendo allí es la destrucción de una bacteria. ¿Puede haber sido yo misma la que hice esto? Sí, al dar un antibiótico he malogrado la pared y el genoma se ha partido. Pero esos trocitos de genoma, la bacteria vecina, esta de acá, ¿no es cierto?, agarra y se los recupera. Y este pedacito de genoma que está ingresando va a integrarse en el cromosoma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo yo pasar aquí? Pues puedo pasar de las cosas más peligrosas que te puedes imaginar. Por ejemplo, una enzima que destruya antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay que entender una cosa. La enzima que destruye antibióticos más famosa es la penicilinasa, ¿listo? Y esto es lo que suponemos que pasó con el Staphylococcus aureus. ¿Se acuerdan que tienen que aprender 3 bacterias que matan a las personas en cuidados intensivos? ¿Cuáles son? El Staph aureus, la Pseudomonas aeruginosa, y de ahí la tercera va a variar de acuerdo a la UCI que te toque. ¿Listo? Ahora, estas dos que estamos aprendiendo generalmente siempre están. ¿Listo? Entonces el Staph aureus y la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, ¿qué pasa si es que yo le doy a mi paciente penicilina? El Staphylococcus aureus se va a reír de mí en mi cara y aparte de eso va a matar al paciente. ¿Listo? Es por eso que ¿a qué Staphylococcus aureus le damos penicilina? A ninguno. ¿Por qué? Porque lo más probable es que la penicilinasa ya esté integrada al cromosoma. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser resistente a la penicilina? Hasta siempre. ¿Listo? Entonces, mecanismo 1. Mecanismo 2. Hemos dicho que aquí tengo una bacteria que tiene un plásmido, ¿no es cierto? Mi plásmido es un ADN circular, todo, pero pequeñito. Y esta bacteria de aquí es hermanita de esta, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? Muy bien. Entonces, generalmente, ¿quién ponemos de ejemplo aquí? A la Escherichia coli, que con su pili se comunica con su hermanita Escherichia coli. Este Escherichia coli todo inocente llegó y estaba ahí caminando. ¿Se acuerdan que les dije, podemos demostrar que todos ustedes ahorita tienen una Escherichia coli? ¿Pero están enfermos por eso? No, porque la Escherichia coli está tranquilita, es una Escherichia coli buenita, hasta que se encuentra con esta, ¿no es cierto? El concepto de una mala compañía, ¿no es cierto? El pili se pega ahí, se va a producir una replicación del plásmido y le place el plásmido. ¿Qué generalmente hay en este plásmido? Enzimas resistentes a los antibióticos. Pero esta no es la más mala. ¿Quién sí nos preocupa? Aquellas bacterias que producen exotoxinas. ¿Qué son exotoxinas? Proteínas que salen de la bacteria y que van a ir a atacar al paciente. Por ejemplo, ¿qué exotoxina habíamos visto la vez pasada? La de Vibrio cólera. ¿Sí? Estas cosas que nosotros decimos en la clase son de esas que todo el mundo tiene que saber. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo una bacteria que no produce esta exotoxina, mi paciente tiene más probabilidades de sobrevivir. Pero si es que ahora este es un plásmido de exotoxina, esto hace que esta bacteria se vuelva
virulenta. ¿Listo? Y la virulencia, ¿a qué problema me lleva? A que se muere el paciente. ¿Listo? Generalmente una de las peores exotoxinas que existe es la toxina tetánica. ¿Listo? Ahora, ¿qué probabilidad hay que ustedes mueran por toxina tetánica? Muy poquita. ¿Por qué? Porque ustedes son de la generación donde o te vacunabas o no ibas al colegio. Y como todos han terminado en la universidad, ¿tuvieron que ir al colegio o no? Muy bien. Entonces, por eso es. Pero ¿qué pasa con la nueva generación que solo Dios sabe qué vacunas van a tener? ¿Es probable que ustedes hayan estado en contacto con Clostridium tetani? Sí. ¿Por qué? El Clostridium tetani está en las heces de los animales grandes, vacas, caballitos, ¿no es cierto? ¿Y dónde se queda? En la tierra. ¿Cuántas veces se han caído y se han arañado todo en la tierra? Ahí está el detalle. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo está el problema? Cuando esta tierra que está contaminada con Clostridium entra hacia el tejido. Cuando está en la superficie, no, porque son anaerobios. Vamos a ver ahorita. Entonces, tú te lavas, ¿no es cierto? Te lavan bien la herida ahí, todos estamos bien, ¿no es cierto? Muy bien. Y el tercero es la transducción. ¿Qué pasó? El fago llegó y en rojo tengo al ADN, en rosado, violeta, en lo que sea esto, tengo al genoma del fago. Y aquí, en naranjita, tengo al cromosoma bacteriano. Entonces, el fago viene con malas intenciones, ¿cierto? Ha matado, se ha replicado primero y ha matado a la bacteria, pero acuérdense que no es muy listo. Entonces, ¿qué pasa? Parte es su genoma, ¿no es cierto? Que está perfecto. Parte es genoma de la bacteria y parte es genoma mezclado, que es este, ¿sí? Entonces, ¿este fago va a servir para algo? No. En este se equivocó, este y este van a servir para infectar a la siguiente bacteria, pero no se va a poder replicar porque no es su genoma, ¿no? En cambio este solo tiene genoma bacteriano. ¿Y a dónde va a llegar? Al siguiente. Y en vez de matar a la bacteria, ¿qué es lo que va a hacer? Pasarle ese genoma y ahora tengo nuevamente un cromosoma. ¿Y qué me puede haber pasado? Pues de todo. Ahí sí esto es más peligroso. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal? ¿Se acuerdan que hablamos del slime? Que son polisacáridos. ¿Qué tal que le trajo una forma de generar polisacáridos nuevos? ¿Qué tal si le trajo un pedacito de síntesis de cápsula? No va a generar una cápsula completa y peligrosa, como habíamos dicho, sino va a generar una mejor defensa o no. ¿Qué le puede pasar? Cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, esos son los tres mecanismos por los cuales el genoma de la bacteria cambia. Es por eso que muchas veces nosotros decimos la microbiología se tiene que seguir estudiando porque yo no sé qué cambios ha pasado esta bacteria, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hemos dicho, ¿no? No tiene cápsula. Y de pronto resulta que tiene una cosa que parece cápsula por las cosas que han sido transportadas a ese genoma. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Esas bacterias que tratan de matar a tu paciente no se mantienen tal como el libro dice. ¿Listo? Porque pueden cambiar en su esencia. Son capaces de cambiar su genoma. ¿Y cuánto tarda eso para cambiar? Muy poco tiempo. ¿Han visto? Lo único que necesito es que esa bacteria peligrosa se reproduzca. ¿Y si las bacterias se reproducen rápido o no? Ahí está el detalle. ¿Listo? A pesar de todo lo que sepamos, esta bacteria puede hacer algo que no esté en nuestro libro porque ha cambiado su genoma. ¿Listo? Entonces la situación es delicada. Cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de nutrientes. ¿Listo? En primer lugar, tenemos a los micronutrientes. ¿Qué cosas son? Elementos que están en una cantidad pequeñita, pero que son indispensables. Entonces, ustedes dirán, ¿no es lo mismo que hemos hecho en bioquímica? Sí, sino que aplicado a bacterias. ¿Qué queremos decir? Que una bacteria no va a vivir en cualquier sitio. ¿Dónde es una fuente segura de todo micronutriente y toda comidita deliciosa? Los seres humanos. ¿Listo? Entonces, por eso es que las bacterias tratan de vivir en los seres humanos. Estos micronutrientes también los necesitamos nosotros, y eso es lo que nos hace débiles.
Nosotros los necesitamos y por eso los tenemos. Entonces, cuando llega la bacteria, tiene de todo. Pero para nosotros es muy importante entender que estos micronutrientes deben estar en los cultivos también. ¿Listo? Entonces, si es que uno lee la lista de componentes de los cultivos, han visto, todo el mundo ha hecho práctica alguna, por lo menos, tenemos los tarritos y ahí la lista es enorme, sino que a veces abajito dice, y le ponemos un poquito de zinc, un poquito de molibdeno, un poquito de todo eso. ¿Por qué? Porque la bacteria lo necesita para sus procesos intracelulares, ¿no es cierto? Luego tenemos a todo el grupo de los macronutrientes. Los 4 macronutrientes importantes son necesarios, sino que generalmente las bacterias, sí, muy finas ellas, tienen que comer compuestos orgánicos. Hay una diferencia aquí bien importante. Las bacterias no nos quitan los elementos ya formados, por ejemplo, los aminoácidos, sino que si roban una proteína, la degradan hasta sus componentes básicos y ellas sintetizan solitas su aminoácido. ¿Listo? Si ustedes se han fijado, en la pared del peptidoglucano había toda una fila de alaninas. Alanina, alanina, alanina. ¿Pero esa alanina la robaron de un ser humano? No. Lo que robaron fue la proteína, la hicieron pedacitos hasta que sea componentes. Por eso es que yo no he puesto que la bacteria necesita aminoácidos, sino necesita los elementos. Pero estos elementos tienen que provenir de un compuesto orgánico. Las células en general saben si es que el carbono viene, por ejemplo, ahorita algunos están escribiendo con carbono. Los lápices son carbono. ¿De ahí puedo formar un aminoácido? No, porque el origen es inorgánico. En cambio, si he destruido una proteína, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? Por eso es que las bacterias pueden sobrevivir enlenteciendo su metabolismo en las superficies, pero no eternamente. ¿Listo? Ahí es donde se vuelven valiosas las esporas. Las bacterias que pueden formar esporas, aunque no tengan comidita, aunque estén pegadas en un medio inorgánico, van a sobrevivir. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga un estudiante de medicina inopinado que se olvidó de lavarse las manos, se comió la espora y ahora sí, la bacteria despierta y se desarrolla. ¿Listo? Entonces, uno de los objetivos de microbiología es que se laven las manos todas las veces que se acuerden. No me acuerdo si me lavo las manos, no importa, me las lavo de nuevo. ¿Listo? Eso es muy importante, porque es muy útil. ¿Listo? Entonces, hemos dicho que para eso es que necesitan elementos orgánicos. Es lo que obtenemos en nuestros agares. Por ejemplo, un agar se hace con arroz. El arroz tiene proteínas, tiene carbohidratos. Otro agar se hace con sangre, ¿sí? La sangre tiene proteínas, vitaminas, oligoelementos. Entonces, de allí le tenemos que proporcionar toda la bacteria. Entonces, sustancias muy importantes como por ejemplo el magnesio, esto es para sintetizar enzimas. Sino que, ¿por qué hacemos hincapié también en esto? Sobre todo el hierro es un elemento por el cual competimos con las bacterias. ¿Qué significa? Nosotros necesitamos hierro para sobrevivir y cuando llega una bacteria también lo necesita, entonces nos los comienza a quitar. Entonces, esta es una circunstancia adicional, o sea, no contentas con generar proteínas que nos hacen daño, generar inflamación, destruir el tejido, también se roban la comida. ¿Listo? O sea, ¿ven por qué estamos en problemas? ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que todo lo que hablamos en bioquímica es parecido, pero en el caso de la bacteria vamos a cumplir dos grandes objetivos, ¿no es cierto? En primer lugar, sintetizar componentes celulares, ¿no es cierto? Hemos dicho de que, eso sí, las bacterias trabajan mucho en sintetizar sus propios aminoácidos, sus propios carbohidratos. Entonces necesitamos saber qué pasa. Yo obtengo los nutrientes y aquí en la biosíntesis gasto energía. O sea, la bacteria se esfuerza por sintetizar sus componentes internos. Y allí es que parte de los nutrientes que ingresan tienen que ir para la energía y parte es para sintetizar nuevos componentes celulares. ¿Qué quiere sintetizar esta bacteria? Primero, exotoxinas, ¿no es cierto? Que van a salir, que son proteínas que van a salir y van a tratar de matar al paciente. Luego, pared celular. La pared celular se renueva continuamente, ¿sí? La pared celular que estoy viendo hoy día no es la misma que la que estaba ayer. ¿Listo? Entonces, eso también
es importante para nosotros. Como tienen un alto metabolismo, podemos utilizar eso para el tratamiento. ¿Listo? Yo interrumpo su vía de metabolismo y se muere. ¿Listo? Muy bien. ¿Microbiología? Sí, fácil. ¿Qué más quieren sintetizar? Polisacáridos. ¿Para qué quisiera? ¿Ustedes creen que a estas bacterias les interesa sintetizar glucógeno para guardarlo? No, si tienen a un ser humano ahí que les esté dando de comer, pero sí les interesa los polisacáridos del slime. ¿Se acuerdan? De esa cubierta externa pegajosa que ¿qué le va a permitir? Quedarse a vivir en ese ser humano que le está dando de comer, ¿no es cierto? Ahí está lo que corresponde a la vía del anabolismo. Mientras la vía del catabolismo es la que sobre todo está destinada a la energía, ¿no es cierto? El ingreso es para que se sintetice ATP, sino que el ATP en las bacterias se sintetiza de forma diferente, como así. Entonces habíamos dicho de que lo primero que tú necesitas es compuestos orgánicos, ¿no es cierto? Y estos compuestos orgánicos, ellos los van a metabolizar de tal forma que o sintetizas energía o sintetizas cosas nuevas. Pero hemos dicho de que no los agarran ya completos, sino que a ellos les gusta sintetizarlo poco a poco. ¿Listo? Entonces, en el caso de los aminoácidos, tenemos que van a ir hacia proteínas. ¿Cuáles eran las proteínas que habíamos aprendido? Las exotoxinas. ¿Qué otra proteína? Una que es muy importante y que se tienen que acordar, la PBP. ¿Qué es? La proteína fijadora de penicilinas es indispensable conocerla. ¿Listo? ¿Qué más? En cuanto a los monosacáridos tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Siempre guardar algunos para comidita, ¿no es cierto? Porque tengo que sobrevivir algunas horas para poder cambiarme de humano. Y otros para la estructura, como habíamos visto hace un momento, hemos dicho, el slime. ¿Qué otro polisacárido conozco? Lo que corresponde al péptido glicano, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que tiene también componentes que son del tipo de la familia de los carbohidratos. Luego están los ácidos grasos. Los ácidos grasos son indispensables para mantener a los fosfolípidos de membrana. ¿Listo? Y por eso también la bacteria tiene que comer ácidos grasos. ¿Listo? Entonces, todo el objetivo de esto, ¿qué cosa es? Que la bacteria se mantenga. Muy bien. Hemos dicho que cuando hablamos de reacciones catabólicas, lo principal, ¿qué cosa es? Obtener ATP. Pero ustedes han estudiado que el ATP ¿de quién proviene? ¿Qué organela produce ATP? ¿Las bacterias tienen organelas? Mentira. Les he hecho aprender ¿qué les he hecho? ¿Qué se llaman las cosas chiquitas que viven dentro de una célula? Las organelas son todas, ¿no es cierto? ¿Qué organela tienen las bacterias? Ribosomas. ¿Listo? En general decimos que no tienen organelas porque no tienen todos. ¿Listo? Pero ahí ya es parcialmente verdad, pero no es del todo verdad. ¿Listo? Entonces, no tienen mitocondrias. Por lo tanto, tienen que tener un lugar donde sintetizar ATP y esto lo hacen en su propia membrana celular. Por eso, si yo ataco a la membrana celular, si yo impido, por ejemplo, que esté íntegra y protegida por la pared, la bacteria no produce ATPI. Sí, no es personal, es así. ¿Listo? Entonces, pero necesitamos que haya elementos como el NAD fosfato para que se produzca el intercambio de electrones. Y entonces, como ustedes saben, el NAD proviene ¿de dónde? De las vitaminas. Entonces, no contento con todo lo que acaba de quitarle la bacteria, ¿no es cierto? Hemos dicho, le quita oligoelementos, le quita macromoléculas y ahora le quita también vitaminas. ¿Listo? Entonces, por eso es que la bacteria necesita recibir todos estos alimentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esta bacteria? Va a hacer glucólisis igualito que han estudiado ustedes. Bueno, bien parecido, no es igualito, es un poquito más simple. Pero, ¿cuál es el objetivo? Conseguir ATP. ¿La glucólisis da un montón de ATP? No, ¿eso qué significa? Que necesito gastar más comida para generar ATP. Y por lo tanto tengo que robar más comida. Muy bien. La vía de las pentosas fosfato. Esa es muy parecida. De hecho, esta vía es bastante antigua. Igual no que la han hecho en bioquímica, sino que allí el limitante, ¿cuál es?
el NAD-fosfato. Si mientras tú tengas NAD-fosfato, la vía va a seguir funcionando. Pero una de las diferencias con la vía de las pentosas fosfato es que también sintetiza elementos indispensables para la célula. ¿Listo? Entonces esta vía no solamente le brinda energía, sino también elementos de sobrevivencia. Y el ciclo de Krebs. ¿Listo? Sino que el ciclo de Krebs necesita de la mitocondria o no. Sí. Sino que esta es una versión que se da en el citoplasma. Entonces, hacemos lo mismo, pero no es idéntico. Donde están las diferencias es donde encontramos los puntos para poner los antibióticos. ¿Listo? Porque si yo voy a atacar una vía que es igual a la del ser humano, ¿a quién voy a matar primero? ¿No es cierto? Entonces, es una guerra, pero hay que pelear una guerra de forma inteligente. Aunque vamos a ver que hay algunos antimicrobianos que exactamente hacen eso. Si se te pasa la dosis, se te muere el paciente antes que el microbiano. ¿Listo? Yo necesito ATP. Y el ATP para nosotros está sintetizado en la mitocondria y tenemos nuestra cadena de electrones y tenemos a la ATPasa que está en esta cadena y hacemos un gradiente de hidrógeno. Eso no puede hacer la bacteria, porque si tú tienes un montón de hidrógeno, el pH cambia y te mueres. Pero, en cambio, los estudios bioquímicos que se realizó, sobre todo por este doctor que es el doctor Mitchell, dijeron de que no, tiene que haber otra forma porque sintetiza ATP. ¿Listo? Entonces, dijeron, no tiene mitocondria, pero tiene membrana. Y fue él quien planteó que era la ATPasa ubicada en la membrana, como estamos viendo en nuestro dibujito, la que iba a recolectar a todos estos electrones. Es decir, que en vez de utilizar una mitocondria, utiliza un pedacito de membrana, ¿no es cierto?, donde tiene que estar la cadena de transporte de electrones, que generalmente está compuesta por proteínas especializadas, como los citocromos, que se sintetizan gracias a los oligoelementos que habíamos visto en la primera diapositiva. ¿Listo? Entonces, mientras esta cadena esté íntegra y la membrana esté íntegra, la ATPasa va a sintetizar ATP. En cambio, si yo le quito oligoelementos, si yo le malogro su membrana, se queda sin ATP y vamos. Entonces, por eso es importante saber qué sucede en el metabolismo de la bacteria. ¿Cómo se llama esta sustancia? ¿Cómo se llama este proceso? Quimiosmosis. ¿Por qué es importante? Porque rompe totalmente con lo que hemos estudiado en bioquímica. ¿Listo? Todas esas clases de ciclo de Krebs y mitocondria y todo. Ya no va. ¿Listo? Pero es perfectamente viable. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama el proceso por el cual la bacteria obtiene ATP? Quimiosmosis. ¿Dónde se lleva a cabo la quimiosmosis? ¿No es cierto? Entonces, luego viene en el examen, ¿no es cierto? La quimiosmosis se lleva a cabo en la mitocondria. ¿Y todos responden qué? Vamos a decir, ¿es verdadero o falso? De preferencia. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? Entonces, por eso es que les digo que esto es realmente vocabulario. Si tú sabes qué significa, puedes armar las oraciones de manera apropiada. Pero si no las memorizas las palabritas, pues no. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que hemos dicho que los electrones tienen que ser transmitidos? ¿Listo? Alguien tiene que aceptarlos. Esto es lo que divide al metabolismo de las bacterias en una de sus divisiones clínicas más importantes. Bacterias aerobias y bacterias anaerobias. ¿Qué significa una bacteria aerobia? Que necesita oxígeno. ¿Qué pasa si yo le quito el oxígeno a esta bacteria? Se muere. ¿Eso qué significa? Que si la bacteria, ¿se acuerdan que les conté del Clostridium que tiene que entrar al músculo? Si una bacteria aerobia entra al músculo, ¿tiene probabilidades de sobrevivir? Muy poquitas, porque hay mucha menor cantidad de oxígeno. ¿Listo? Entonces, ¿dónde creen que estarían las bacterias que requieren oxígeno? Encimita, ¿cierto? Sobre todo en superficie. ¿Listo? Entonces, ahí está la gran diferencia. Si yo tengo una herida en lo profundo de un músculo, ¿voy a pensar en una bacteria aerobia en primer lugar? No, ¿no es cierto? Ahí entienden. Entonces, ¿quién acepta los electrones, el oxígeno y qué se forma? Agua. ¿Ustedes pueden medir cuánta agua produce una célula? No. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque en el caso de las bacterias anaerobias,
Jóvenes tienen que aprender algo. Es malo tener una bacteria. Es terrible tener una bacteria anaerobia. La probabilidad de que un paciente fallezca al contagiarse de una bacteria anaerobia es altísima. ¿Listo? De hecho, habrán ustedes visto que hay casos en que las infecciones hacen que se amputen brazos o piernas completos. Es cuando los anaerobios han llegado. ¿Listo? Porque la opción es intentar que el paciente sobreviva sin pierna o que el paciente fallezca. ¿Listo? Y entonces esto es un problema bastante serio, pero tú vas a ver, el paciente cae inconsciente rápidamente. Entonces, como ya no puede decir nada, la familia dice no, mejor que se salve. Retiras el miembro infectado y el paciente recupera conciencia en 2 días. Definitivamente al shock terrible de que ahora le falta una extremidad completa, ¿no es cierto? Pero tiene la oportunidad de sobrevivir. Y si el paciente no acepta la cirugía honestamente, ustedes lo van a ver. Si no se llega a tiempo a un hospital o el paciente no llega a aceptar a tiempo, para el día siguiente el paciente fallece. A veces aguanta 2 días. Por eso es que los anaerobios para nosotros son un problema. ¿Listo? ¿Cómo identifico a un anaerobio? Hay 2 cosas que tienen que saber. Los productos del metabolismo, sobre todo estos 2 últimos, tienen un olor imposible. Es muy poco probable que hayan sentido esto. Salvo cuando. Si alguna vez han visto que cuando la carne realmente se malogra, no que esté sospechosa, no que esté un poco más roja, no. Cuando tiene un color ampliamente verdoso, azulado y estaba en una bolsa, o lo que ha pasado con el pescado, ¿sí? Entonces de pronto tú abres la bolsa y eso huele que te mueres, así huelen los anaerobios. Entonces uno entra al cuarto del paciente y siente ese olor intenso y dijiste, ya nos arruinamos. ¿Por qué? Han llegado anaerobios y este paciente está en riesgo de vida. Que les quede claro, ¿listo? Una herida con mal olor, lo más probable es que sean anaerobios. Y eso es bien peligroso. Segunda circunstancia. Si ustedes se fijan, varios de estos son gases. Este es gas. Este en los medios se ve negro, sino que pueden generar gas. ¿Y esto qué significa? Que los anaerobios hemos dicho que tienen que penetrar profundamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar si es que se forma gas aquí adentro? Cuando tú presionas, crepita. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Han reventado las bolitas de los regalitos, ¿no es cierto? Ya, ahora imagínense ese mismo sonido pero más suavecito, ¿listo? Y generalmente ustedes de repente ya han hecho eso. ¿Cómo se sienten los crépitos en un pacientito? Como si rascaras tu cabellito al lado de tu oreja. Pero uno realmente siente que cruje. Tú sientes así como si estuvieran reventando unas bolitas bien chiquititas en el paciente. ¿Y ese gas de quién viene? Salud. De los anaerobios. Entonces, con esas 2 cosas, ¿sabes que estamos en problemas o no? Estamos en problemas. Y hay que arreglarlo para mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Si no lo arreglas inmediatamente, mañana no tienes paciente. Y esto además también nos sirve para diagnosticar. Por ejemplo, si tú vas a generar una reacción de sulfuro, el sulfuro de hidrógeno en los cultivos se ve negro. ¿Listo? Entonces, ¿esa bacteria es buena gente, toda linda, preciosa, hermosa? No. Muy bien. ¿Qué mal? Este ya lo hemos visto. Nitrito. En la tira reactiva, ¿qué me demostraba el nitrito? Presencia de bacterias. ¿Por qué? Porque la bacteria es la que tiene la capacidad de transformar nitrato en nitrito. ¿Listo? Entonces, las pruebas que tenemos tienen fundamento. Y el ser profesional significa que puedes leer una prueba e interpretarla. Y lo ideal es que sepas que atrás de eso hay ciencia. ¿Sí? No es que uno dijo, ay. Ahora, ¿todas las bacterias van a generar nitrito? Obviamente que no. Ya hemos quedado que puede haber succinato. El gas nitrógeno huele fatal. ¿Sí? ¿A qué huele esto? A pescadito podrido de varios días. ¿Listo? Mal. Y este de acá huele peor. Entonces, esas son
no importa que se olviden que el gas nitrito huele fatal. Si llego donde un pacientito y la secreción tiene un olor muy difícil, ¿qué cosa es eso? Una infección por anaerobios. ¿Ha quedado claro? Para toda la vida, por favor. Muy bien. Ahora, hay una circunstancia en la cual la inmunología es indispensable. Fuera de eso, han estudiado su clase de desinfección, ¿no es cierto? Y han aprendido que un desinfectante importante es el peróxido de hidrógeno. En algunas, si se han leído bien sus diapositivas, en algunos elementos puede ser considerado como esterilizante. ¿Listo? Se usa mucho en cirugía oftálmica. ¿Listo? Pero el peróxido de hidrógeno es una de las formas en que el sistema inmune mata bacterias. ¿Listo? Pero si la bacteria es capaz de generar catalasa, peroxidasa o superóxido dismutasa, ¿qué va a hacer con ese peróxido de hidrógeno? Destruirlo. Y se va a saltar al sistema inmune. ¿Listo? ¿Dónde está la diferencia? En cuáles son los componentes que transfieren los hidrogeniones en cada una de las enzimas. ¿La peroxidasa puede actuar sin NAD? Salud. No. ¿Listo? Esa es la diferencia. ¿Todas las bacterias tienen las tres? Gracias a Dios no. Porque si no ya estaríamos arruinados. ¿Todas las bacterias tienen esto? No necesariamente. ¿Esto qué cosa les brinda? Elementos de virulencia. ¿Listo? Porque ¿todas las bacterias son virulentas? No. ¿Entendido? ¿Qué tienen que saber? Que la catalasa, la peroxidasa y la superóxido dismutasa transforman radicales tóxicos de oxígeno en cositas inofensivas. ¿Y eso para qué nos sirve en microbiología? Para entender que las bacterias que tengan alguna de estas van a poder saltarse una de las defensas del sistema inmune. Gracias a Dios no es la única, ¿no es cierto? Y bueno, mientras tanto se supone que llegan ustedes y le dan un antibiótico a este paciente y por más enzima que tenga, terminan con la bacteria. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre lo que es para que despierten. No, no es broma, esa parte sí es en serio. ¿Sí? Porque yo les he dicho que es muy importante dormir, ¿verdad? Pero de preferencia en la noche donde hay secreción de melatonina y en su casa, no en mi clase. ¿Listo? Yo les he recomendado que duerman en su casa. ¿Listo? En mi clase. De verdad es porque es muy incómodo ir a despertar. Y a veces, de verdad, se duermen feo ustedes, se duermen feo. Pero yo sé por qué están cansaditos. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar, y es por eso que están los soniditos estos. Y de frente, y de pronto, y varias veces se ha despertado a las personas. No. Sabemos, todos nosotros sabemos que esto es exigente, ¿no? ¿Sí? Pero no queda de otra. Ya se metieron aquí y a ver cómo terminamos. Muy bien. Ahora, todo esto se los he mandado. Se los he mandado, ¿no, George? Sí, Todo está. Que están las diapositivas que dicen sobre el tema. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la fermentación? La fermentación es un tipo de proceso bioquímico cuando no tienes oxígeno. ¿Listo? Entonces, ay no, nos hemos olvidado una cosa. No está. Cuando no tienes oxígeno. ¿Listo? Entonces, ustedes han visto esta fermentación en vivo y en directo. ¿Listo? Vamos por partes. ¿Cuántos tipos de fermentación? Hay varios. ¿Por qué nos interesan? Por sus efectos. La fermentación de la vía 1 termina en ácido láctico y el más importante aquí es el lactobacillus. El lactobacillus es parte de la flora bacteriana que vive en el canal vaginal y al producir ácido láctico genera un pH ácido donde la mayoría de bacterias patógenas no puede desarrollarse. Entonces, ¿es una bacteria buena? Sí, y ustedes han dicho, pero doctora, ¿no estábamos en guerra? Por eso les digo, ¿sí?
El esquema original es que esto es una guerra, pero siempre les tengo que confesar que les he mentido. Y como les miento con toda seriedad, me creen. ¿No es cierto? Ahora, el detalle es ¿cuál? Que ustedes tienen que saber la verdad. ¿Existen bacterias buenas? Sí. Pero hemos dicho que vivimos en el esquema donde es una guerra. Así que cuando yo mato a las bacterias malas, y entonces estoy haciendo un bien, haciendo un daño. Eso es lo que deberían aprender en filosofía, pero creo que lo llevan más adelante. Todos los cursos son útiles. En ciencias básicas, ¿qué hay que aprender? Todo. ¿Listo? Esas cosas que todos sabemos. Muy bien. Punto número 2. Esta de aquí, de esta se han beneficiado un montón de veces. La fermentación alcohólica, ¿no es cierto? La han experimentado todos al haberse comido al Saccharomyces cerevisiae y sus productos. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la criaturita inocente que nunca ha tomado cerveza? ¿Se han asegurado que nunca el bistec haya sido cocinado con cerveza negra? ¿Se han asegurado de que el estofado nunca haya sido hecho con chicha? ¿Se han asegurado de que el adobo nunca tenía chicha? Muy bien, ¿dónde están las criaturitas inocentes ahora? ¿Ven por eso que no les creo nada? Inocentes nada. Muy bien, esta de aquí, en la del caso 3, es una ácida mixta. Esta es la del vino. ¿Por qué? Porque si el vino te sale bien, vas a tener 12% de etanol, el doble que la cerveza. Por eso es que el vino trepa, ¿no es cierto? Y comienzan a hacer tonteras. Y por eso vienen vasitos chiquitos. Ay, doctores, es importante saber, claro, es un tipo de fermentación, pero tienen que saber eso. Mientras que una cerveza de alto octanaje, no, creo que sería, octanajes para las gasolinas. Una de alto grado alcohólico es 6%. Las que son baratas solo tienen 4%, por eso se puede beber más. ¿Listo? Pero las que son cervezas de a verdad, tengan cuidado. ¿Por qué? Las cervezas baratas tienen 3.5, 4. Pero las cervezas de a verdad tienen 6. Eso es 50%. Mayor probabilidad de que hagan estupideces. Digo, mayor cantidad de alcohol, ¿no es cierto? Y el vino, al doble de una de alto grado alcohólico. Por eso es que, no, el vino no trepa. El vino tiene más alcohol y punto. Todos. Entonces, ¿pero qué pasa cuando el vino sale mal? Se convierte en vinagre. ¿Por qué? Porque estos microorganismos pueden generar uno o el otro, ¿no es cierto? Y entonces, ¿dónde están las criaturitas inocentes que nunca han comido escabeche en su vida? Sí saben que el escabeche tiene vinagre, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces ya se comieron otro grupo de microorganismos. Entonces, ¿la fermentación es buena o es mala? Hasta ahorita va bien, sino que llegas a la fermentación número 5, la butírica. Esta es la que destruye tejido y es la que le permite al Clostridium perfringens hacer que los músculos crujan y saques la extremidad afectada o se te muere el paciente para mañana. Ahora, ¿la fermentación es buena o mala? Depende. ¿De qué depende? De cuánto hayan estudiado. ¿Cierto? Y en la número 6 tenemos a la propiónica. Esta es una de las de la carita, porque el propionobacterium se supone que está asociado con sus mejores amigos. Esos, ¿no es cierto? Vive en la piel y come grasita. No me lavo la carita seguido. Se reproduce y se mete al fondo de la glándula sebácea. ¿No es cierto? ¿Cómo lo vas a sacar de ahí? Lavando. Si haces eso, lo pasas a la sangre. Son un peligro. Muy bien. ¿Para qué estudiamos todo esto? Pues la celulita, ¿para qué quiere comidita? Para reproducirse. Entonces, nuevamente la pregunta de millón. ¿Cuánto tarda una bacteria en reproducirse? Depende de qué. Escoja una bacteria. No. El ciclo celular es propio. ¿Listo? La bacteria se reproduce en el tiempo que ella quiere. ¿Sí? Pero ¿de qué depende? De la especie o del género bacteriano. ¿Cuáles son las que tienen que saber? Sin perdón de Dios. E. coli. ¿Cuánto tarda?
Depende de la bibliografía y se los he dicho yo. 18 minutos en su versión más rápida y puede demorar hasta 30 minutos. Uy, qué demorada es, ¿no? Entonces, eso tienen que saber. ¿Qué significa eso? Que la E. coli para mañana son miles de millones de E. colis, ¿no es cierto? Y luego se quejan ustedes cuando se les dice que hay que lavarse las manitos antes de ir a comer, ¿no es cierto? Porque si yo traigo una E. coli en mi manito y agarro la comidita, para mañana esa E. coli van a ser miles de miles. La otra que es imperdonable, que tienen que saber, Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis es la enfermedad. ¿Listo? Acuérdense que ustedes tienen que poner todo completo porque yo necesito saber si saben de qué estamos hablando. No pueden llamar a los microorganismos con sus apodos porque no sé si ustedes saben a qué se refiere. ¿Listo? Entonces, el Mycobacterium tuberculosis tarda 16 horas. 16 horas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que lo primero que todos esos nutrientes son ¿para qué? Para duplicar el ADN y se forme esta estructura bacteriana que se llama mesosoma. Muy bien. No es el único que se forma porque se tienen que formar varios para que yo tenga 2 células hijas. ¿Cuánto va a tardar eso? Depende de la bacteria. Cada una de las bacterias tiene su propio horario. 2 hemos hecho que ustedes aprendan por qué. Porque eso significa que las pruebas microbiológicas son diferentes. ¿Listo? Si yo cultivo una E. coli para mañana, la tengo lista. Si yo cultivo un Mycobacterium tuberculosis, para mañana no está. 60 días. 60 días. Entonces, ¿por qué tienen que saber eso? Porque si creen que su paciente tiene Mycobacterium tuberculosis, ¿van a pedir el cultivo en 5 días? Salvo que sean bien distraídos y no se acuerden de lo que todos sabemos. 2 meses es lo que tarda el cultivo de Mycobacterium tuberculosis. Muy bien. Entonces, ahora se acuerdan lo del oxígeno. Bueno, en el ambiente, ¿no es cierto? Nosotros hemos dicho, vamos a incubar y eso es darle un ambiente ideal, ¿no es cierto? Esto estaba en su tarea. Solamente aquí están mencionadas las mesófilas, porque aquellas que tienen una temperatura cercana al cuerpo humano son las que van a matar personas, ¿no es cierto? Las bacterias que soportan 98 grados centígrados, no creo que maten a un paciente, ¿verdad? Muy bien, listo. Pero aquí venía lo del oxígeno. Hemos dicho que en primer lugar están las aerobias obligadas. ¿Qué significa? Que necesitan oxígeno, se mueren. ¿Listo? Todo iba bien hasta ahí. Luego vienen las anaerobias obligadas. Tienen que estar en lo profundo, donde no hay oxígeno, porque si no, se mueren. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en la práctica hemos agarrado un mondadiente o un hisopito y hemos agarrado a las bacterias y de ahí las hemos cultivado, las hemos puesto en el grano? ¿Sí? Pero si es que yo tengo una bacteria anaerobia y ese hisopito lo llevo hasta el laboratorio, para el rato que llegué al laboratorio ya se murió la bacteria. ¿Listo? Y entonces, ¿me va a crecer algo? No, porque se murió en el camino. ¿Pero la voy a ver en el gram? Sí. Por eso el gram es tan valioso. Uno de los motivos más importantes es ¿por qué? Porque a pesar de que la bacteria se te muere en el camino, ¿sabías que existe? ¿Qué más? El gram te permite ver células, ¿no es cierto? No es lo mismo tener un gram lleno de leucocitos que tener un gram sin leucocitos, ¿no es cierto? Ahí está el valor del gram, ¿sí? Por más de que parezca una técnica sencilla, aunque la mayoría de sus grams han salido artísticamente en el rubro libre, ¿no es cierto? Se veían horribles, la verdad. ¿Qué es una anaerobia facultativa? Es una que se acomoda. Le gusta vivir sin oxígeno, pero le pones un poco de oxígeno y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que sobrevivir. ¿Listo? Eso significa que puede utilizar ambas vías, aquella donde el oxígeno recibe electrones y aquella donde es otra sustancia. Ahí viene la E. coli. Por eso es que la E. coli puede volverse muy peligrosa. ¿Por qué? Sobrevive. Y hemos dicho que son un montón de cosas. ¿Qué son las microaerófilas? Son las que necesitan un poquitito de oxígeno. Poquitito. Y si no se las das, se mueren. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos al Helicobacter pylori. Y por último vienen las anaerobias aerotolerantes. ¿Sí se acuerdan que les dije de ese anaerobio que
mientras tú sacas el hisopo ya se está muriendo, ya, estas no son esas. Pueden sobrevivir a ciertos niveles de oxígeno. Y entonces, ahora, ¿hay mayor probabilidad de que maten a mi paciente o no? Muy bien. Otra circunstancia muy importante sobre los anaerobios que tienen que ver que no va a servir la misma técnica. Por ejemplo, los hisopos me sirven para las que son aerobias y las que toleran oxígeno, pero aquellas que son anaerobias estrictas, es decir, sin oxígeno o se mueren, tengo que sacarlas del tejido profundo. ¿Y cómo las saco? Con una jeringa. Se clava el tejido, se absorbe líquido donde asumimos que hay bacterias y se tiene que obturar con medios de GBO si no se cultiva directamente en frascos anaerobios. ¿Listo? Porque si no, se te van a morir hasta el camino. ¿Sí? Entonces, por eso no puedo poner en la misma incubadora a todas, ¿o sí? No, tengo que tener incubadoras especiales, dependiendo de qué cosa sospeche. Estoy sospechando en un Helicobacter pylori. ¿Saben qué? Mejor llamen a los compañeros de la especialidad hermana, que son los anatomopatólogos, porque es mucho más probable que ellos los encuentren en una biopsia que yo lo cultive. Cultivar Helicobacter pylori es bien difícil, de hecho no lo hacemos. ¿Entienden? Pero a pesar de todo lo que hemos estudiado y todo lo que les hace estudiar, hay microorganismos que no hemos conseguido cultivar. ¿Listo? Uno de ellos es el Treponema pallidum, y cuando hagamos clamidias también vamos a ver que hay algunas. Entonces hay todavía microorganismos que no puedo cultivar. Entonces necesito otras técnicas. Ahí viene la inmunología en nuestra ayuda. En pH, pues dependiendo de qué bacterias estoy hablando, puedo tener un pH neutro, un pH ácido o un pH francamente básico, y es por eso que hacemos tantos medios. Si ustedes se fijan, cada uno de los grupos hace un medio diferente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la bacteria que sospecho, tengo que hacer lo que corresponde a las bacterias, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho que la biosíntesis, ¿para qué nos va a permitir? A que la bacteria degrada todo lo que obtiene y sintetiza sus propios. Quería llegar a esta. ¿Por qué quiero llegar a esta? Así, porque esto es lo que van a ver en cultivo. ¿Cómo así? Esta curva de crecimiento es obligatorio que se la sepan de memoria. La tienen que saber. Este es el fundamento por el cual las plaquitas de laboratorio funcionan. ¿Listo? Esas plaquitas que contienen todos los nutrientes que hemos conversado en la clase. ¿Qué más? Las voy a poner a una temperatura ideal y la estufa va a tener oxígeno y CO2 de acuerdo a las necesidades que tenga. ¿Listo? Pero, ¿por qué es indispensable que esta curva la veamos? Al comienzo, cuando la bacteria llega, se tiene que aclimatar. ¿Listo? Es decir, tiene que ver, este agar está suavecito, tiene comidita, tengo calorcito. Y una vez que se da cuenta que está en total felicidad, inicia un crecimiento logarítmico donde se replica, pero la plaquita es chiquita, ¿no es cierto? ¿Hay comidita para siempre? No. Y otro problema, entre más bacterias, más sustancias de desecho. ¿Y las sustancias de desecho le ayudarán a la bacteria a vivir? No. ¿Listo? Entonces ahí llega un momento de equilibrio, es decir, mueren la misma cantidad de bacterias que nacen, porque ya se han dado cuenta que si sigan reproduciendo de esta manera descontrolada, todos vamos a perecer. Esto es mientras duran el alimento y de ahí comienzan a morirse. ¿Listo? Entonces, esto va a variar. Generalmente es por eso que las placas se les dice que vengan y las miren, porque si tú dejas a la bacteria, ¿dónde queremos sacarla? En la fase exponencial, ¿no es cierto? Para poder estudiarla, porque en este momento ya está sobreviviendo, pero ahora que ya se murió, todo se hace una desgracia, ¿no es cierto? Muy bien, por eso es que tienen que ir a sacar su placa con el tiempo que les han indicado. Y por ejemplo, ¿esta exponencial será igualito en Escherichia coli que en el Mycobacterium tuberculosis? No. ¿Entienden? Entonces es el mismo principio, pero los días los alargas y los acortas dependiendo de la bacteria. Esto justo aquí vamos a iniciar el viernes. ¿Ha quedado claro? Sí. Muy bien. Entonces ahora es el momento de la vida donde, ¿cierto? ¿Cómo se hace para que solamente salga esto? No me acuerdo. Muy bien. Este es el momento de la vida donde todos los estudiantes de tutoría sacan una hojita. ¿Listo? Y pueden hacer una pregunta anónima. Aquí hacen una fila simple todos los estudiantes que tienen que regularizar su asistencia y les voy a poner tardados. ¿Listo? Para que aprendan.